En este video vamos a ver recta tangente y recta normal. ¿Qué es esto de la recta tangente? Vamos a empezar con la interpretación geométrica de la derivada en un punto. Acuérdense a partir de ahora que siempre que hablemos de interpretación geométrica estamos hablando de una interpretación en el plano gráfico. Recordemos que la definición de derivada en un punto nos llevaba a este límite que ya a esta altura conocemos muy bien. Esa es la definición de f' de a. Siempre, claramente, que ese límite exista y con x distinto de a. Recordemos que a y x tenían que ser puntos interiores al dominio de f. Entonces, ¿ahora qué vamos a agregar? Vamos a considerar que el punto AF de a es un punto fijo, ya que el valor a es un valor fijo. Y podemos considerar otro punto de coordenadas x, f de x, que va a ser móvil debido a que x es una variable. ¿Qué significa esto de un punto fijo y un punto móvil? Bueno, vamos a la gráfica. Marcamos P de coordenadas a f de a y marcamos Q de coordenadas x, f de x. Si trazamos la recta que une esos dos puntos, esa recta tiene un nombre especial y se llama secante de la curva. ¿Por qué? Porque la corta en dos puntos. Ahora, si quisiéramos ver la pendiente de esa recta, recordamos un poco los conceptos previos de que una pendiente es el cociente entre la variación de las ordenadas ante la variación de las abscisas. Entonces es la pendiente de esta secante que hemos trazado que cortaba la curva en los puntos P y en el punto Q. Ahora, si nosotros hacemos que ese punto Q se acerque al punto P a lo largo de la curva, por ambos lados. ¿Por qué por ambos lados? Porque dijimos que Q era un punto móvil. Es decir, que podríamos haberlo trazado aquí como podríamos haberlo escrito, por ejemplo, aquí. Lo que vamos a hacer entonces es mover el punto Q y eso va a provocar que esta secante con la que estamos trabajando vaya tomando diferentes posiciones. Por ejemplo, si movemos el punto Q hacia el punto Q1, estamos haciendo que se traslade hacia la izquierda y la secante cambia a esta posición. Si lo seguimos acercando, la secante cambia ahora a esta posición, cortando la curva en estos dos puntos. Seguimos acercando ahora con Q3, unimos esos dos puntos y la secante toma esta posición. Hasta que el punto Q y el punto P están encimados. Es decir, que están casi en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque hicimos que X se aproxime a A y terminó provocando que F de X se aproxime a F de A. ¿Qué concepto les está viniendo a la mente ya? El concepto de límite. Hicimos que Q se aproxime a P ocupando diferentes posiciones y tendió a ocupar una posición límite. Esa posición límite de la secante tiene un nombre especial que se llama recta tangente. Es decir, estamos en la posición de la recta tangente. ¿Y cuál será la pendiente de esta recta tangente? Hemos dicho que estábamos incorporando el concepto de límite y hemos hecho que Q tienda a P. ¿Cómo hicimos eso? Hicimos que X tienda a A. Por lo tanto, la pendiente de la secante que ya teníamos, al agregarle el concepto de límite, obtenemos la pendiente de la recta tangente. Y si miramos bien esto, no es nada más ni nada menos que la derivada en A. Entonces, ya estamos en condiciones de ver que cuando nosotros calculamos la primera derivada en un punto, lo que estamos calculando también es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Podemos definir entonces recta tangente y nos va a llevar esta definición a los dos puntos P y Q distintos de una curva y que si existe una única recta de posición límite, esa recta va a llevar el nombre de tangente a la curva en el punto P. Fíjense que tiene que ser única y ya vamos a ver este concepto un poco más adelante. Por ende, ¿cuál va a ser la interpretación geométrica? ¿Qué vimos recién en el gráfico? Que la derivada de una función en el punto A
no era nada más ni nada menos que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto de abscisa. Entonces, la recta tangente, si existe, pasa por el punto AF de A y tiene pendiente F' de A. Como es una recta, podemos dar su ecuación, utilizando el concepto de la ecuación punto pendiente que conocemos de cualquier línea recta, donde ponemos I menos F de A igual a la pendiente, que ya sabemos que es F', por X menos A. Esa va a ser la ecuación de la recta tangente que vamos a trabajar a partir de ahora. Entonces, si resumimos un poco, si f es una función derivable en un punto x igual a a, es decir, existe f' de a, va a existir la recta tangente a la gráfica de f en ese punto y esa recta tangente va a tener por pendiente la derivada en ese punto y su ecuación va a ser i menos f de a igual a f' de a por x menos a. Veamos en un ejemplo. Si nosotros queremos ver en la función definida por f de x igual a x cuadrado más 2, nos pide que interpretemos gráficamente la primera derivada y que determinemos la ecuación de la recta tangente. Como sabemos, para la derivada necesitamos el dominio del f. F es una función cuadrática, dominio de los reales. Calculamos la primera derivada y ponemos su dominio. Por último, nos vamos a fijar si existe f' de a. Es decir, si existe f' de 1, porque a en este caso va a ser 1. ¿Existe f' de 1? Sí, porque pertenece al dominio. Calculemos ese f' de 1. Nos va a dar por resultado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la ecuación en el punto de abscisa x igual a 1. Esa es la interpretación gráfica. Vamos a verlo cómo quedaría en la gráfica. Tenemos la gráfica de la función x cuadrado más 2 y vemos que en el punto de abscisa 1 la tangente es esta que está marcada con rojo y si vemos la pendiente de esta tangente vamos a ver que cuando avanzamos una unidad en las x avanzamos 2 unidades en las y. Es decir, que la pendiente de la recta tangente es igual a 2 y lo estamos comprobando en esta gráfica. Veamos otro ejemplo. Determinar el punto donde la gráfica de la función tiene tangente paralela al eje X. ¿Qué es una tangente paralela al eje X? Una tangente horizontal. ¿Y cuál es la pendiente de la tangente horizontal? 0. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿qué valor de X hace que f' de X valga 0? Entonces, busquemos ese X. Primero siempre, dominio de la función, calculamos derivada y dominio de la derivada. Ahora necesitamos que esta primera derivada valga 0. ¿Para qué valores de x esta primera derivada vale 0? Cuando esta expresión se hace 0, es decir que cuando x vale menos 1. Ya podemos saber entonces que cuando x vale menos 1, tendremos una tangente paralela al eje de las x. ¿Cómo lo vemos en la gráfica? Así, hacemos la gráfica de la función y vemos que la recta tangente era horizontal. Y como era horizontal y sabemos que las rectas horizontales tienen ecuación y igual a un único valor, ¿a qué valor será? I igual a f de menos 1, que en este caso, ¿cuánto vale f de menos 1? Menos 1. Por ende, esta tangente que hemos encontrado tiene ecuación I igual a menos 1. Todo lo que vimos hasta ahora depende de la existencia de f'. Ahora, ¿qué pasará si f' no existe? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video.